Hola, ¿cómo están amigos de Spotify? Hoy vamos a compartirles una nueva información en este podcast. Vamos a hablar sobre la falsa percepción. Mi nombre es Karina Reyes. Hola y bienvenidos. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con Karina aquí en Spotify. Y yo soy Iván Gama. Hola, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de la falsa percepción. ¿Qué es la falsa percepción? Cuando nosotros tenemos una falsa percepción, se va a ver luego, luego un conflicto. El conflicto va a ser el resultado de una limitación en nuestra percepción. Cuando nosotros tenemos un conflicto es porque nosotros tenemos una percepción muy limitada y nosotros no estamos viendo las cosas tal y como son. Entonces nuestra percepción nos va a crear conflictos y de ahí viene esto que se llama falsa percepción, porque de acuerdo a como nosotros percibimos la vida, percibimos las situaciones, así la vamos a vivir. Entonces, si nosotros tenemos conflictos es porque nuestra percepción está muy limitada. Exacto. Yo les voy a platicar acerca de un doctor, el doctor Reich Hammer. Este doctor nació en Alemania en 1935 y estudió medicina y teología. Se le conoce como la nueva medicina germánica. ¿Sí? Esta medicina da las bases para que se entienda el comportamiento humano, pero desde otra lógica. Y se le conocen como los cuatro errores de percepción. Y de acuerdo, como dice Karina, esos errores de percepción lo que permite es que ahí se generen los conflictos. Exactamente, entonces todos nuestros conflictos siempre están referenciados al pasado. De acuerdo a cómo nosotros nos enseñaron a percibir la vida, de acuerdo a cómo nosotros nos dijeron que era la vida en el pasado, cuando nosotros éramos niños, íbamos a la escuela, es como nosotros vamos a desarrollar nuestra vida. Entonces nosotros siempre vamos a tener una falsa percepción de la situación y esta falsa percepción va a desarrollar un conflicto. Entonces, algo que nos muestra el doctor Reichhammer es que en realidad nosotros tenemos esos conflictos porque tenemos errores en la percepción. Exactamente. Hablamos directamente de que los tenemos en el ADN. Es decir, sabemos que por evolución de la especie de organismos, nosotros somos un organismo obviamente, esa grabación de acontecimientos, emociones que se han generado va quedando guardado. Ahora, eso es lo que da pie a precisamente estos cuatro errores de percepción, los cuales son el inherente, el primero que tenemos, que es el de sobrevivencia. El segundo, hablamos de las emociones directamente. El tercero es la mente, los pensamientos. Y el cuarto es el vacío existencial. Y dependiendo del punto en el que nosotros veamos las cosas, es el error que vamos a tener y va a estar impregnado precisamente por uno de estos cuatro marcadores. Y bueno, vamos a platicarles un poquito por qué Reichhammer desarrolla esta nueva medicina germánica. Él la desarrolla a raíz de un suceso que le ocurre con su hijo. Si quieres compartirnos un Exacto. poquito. Pues propiamente se encontraba en determinado momento el hijo en una embarcación. Estaba en una embarcación, al parecer estaba dormido y pues se genera un evento donde hay armas involucradas. Al final del día resulta que recibe su hijo un Disparo. proyectil, un disparo y muere. Y es ahí lo que detona precisamente la experiencia tanto de él como de la esposa por la muerte del hijo. Sí, y exactamente como les comentó Iván, Reichhammer en ese momento él es médico, él está ejerciendo la profesión de la medicina y entonces él se da cuenta que él empieza a desarrollar un cáncer testicular. Y él dice, ¿por qué desarrolla este cáncer? ¿No? Porque como médico obviamente él se da cuenta que él lo desarrolla de una forma rápida. Y entonces él empieza a estudiar y empieza a desarrollar esto que hoy conocemos como la nueva medicina germánica, donde él se da cuenta que a través de esa emoción, de esa vivencia que tuvo, de esa percepción que tuvo de la muerte de su hijo, esa emoción genera ese cáncer testicular. Y entonces él empieza a desarrollar todo esto que conocemos hoy como medicina germánica. Exactamente. Y ahí es cuando él averigua y ubica la información para darse cuenta de que todas las emociones que experimenta el cuerpo humano o la persona está relacionada directamente con las sintomatologías o la manifestación en un cuerpo de una enfermedad o padecimiento.
Y entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es que, bueno, un poco contándoles un poquito más la historia de Reich Hammer empieza a desarrollar esto, la nueva medicina germánica, y él se da cuenta que, como les decimos, todo está basado en emociones, todas las enfermedades que nosotros llegamos a tener en un cuerpo físico está basada en una emoción que tuvimos en el pasado, y esa emoción es lo que genera esta enfermedad o esta sintomatología física. Entonces él empieza a desarrollar esta nueva medicina germánica en Alemania, él es alemán, y bueno, no fue fácil para él, ¿no? Él empieza a desarrollarlo y mucha gente con cáncer es sanada. Se sana porque cambia la percepción. Principalmente estos 4 errores de percepción, como les hemos comentado, no sanamos nosotros el cuerpo, sino lo que sanamos es la percepción. Nos damos cuenta que nosotros tuvimos una emoción a través a lo mejor de un evento traumático en el pasado y esa emoción nos generó esta enfermedad. Entonces, Reichhammer se da cuenta de esto y empieza a sanar a muchas personas que tienen cáncer. Y obviamente, pues esto no le gusta a la medicina en Alemania. Y entonces, bueno, Iván nos va a contar qué sigue. Exactamente. Aquí lo que empieza a suceder es de que él precisamente médico. Sabemos que los médicos obedecen a una metodología, a un método científico. Y todo aquello que se genera en investigación, en averiguar información nueva, pues tiene que estar respaldada. Ahora, obviamente, cuando empezamos aquí, cuando Reichhammer empieza a hablar de que existen errores de percepción, es decir, la sobrevivencia, emociones, mente y el vacío existencial, estamos hablando que se nos ha dicho siempre que nosotros vivimos lo que somos. En función de esa frase, precisamente, si uno está de pie en el marcador de sobrevivencia, así es como uno va a vivir la vida. Y así es como en determinado momento las experiencias que nosotros vivimos, nuestro cuerpo lo va a somatizar. ¿Por qué? Porque en determinado momento nosotros no podemos asimilar o procesar esa cantidad o esa inmensa información emocional y obviamente, ¿quién tiene que ayudarnos a recibir ese impacto, por decir esta palabra? Pues obviamente es el cuerpo humano. Y el cuerpo humano lo que va a hacer es manifestar una enfermedad, entre comillas enfermedad, que son síntomas para declarar o para gritarle, digamos, gritarnos a nosotros qué es la dolencia que en determinado momento generó una emoción, como dice Karina, traumática. Sí, y en realidad, como les comentaba, Reichhammer empieza a desarrollar esta nueva medicina y empieza a sanar a muchas personas y se mete en problemas, ¿no? Incluso al grado en el que le quitan su cédula profesional, él ya no puede ejercer su profesión de médico porque, bueno, la comunidad científica se empieza a dar cuenta que él ya no está utilizando medicina, ya no está haciéndose, digamos, utilizando recursos de las farmacéuticas, ya no necesita las farmacéuticas. Únicamente lo que él está haciendo es que él está ayudando a que la gente se dé cuenta de esa falsa percepción. Entonces, cuando la gente se da cuenta de que hay esta falsa percepción, entonces la gente sana inmediatamente. No necesita recurrir a un medicamento, no necesita surtir una receta en la farmacia, sino únicamente ocurre esto y entonces a la comunidad científica en Alemania no le gusta esto que está ocurriendo porque bueno, va en contra de todos esos estatutos, como comentaba Exactamente. Iván. Aquí recordemos que la enfermedad propiamente se ha considerado de que da de manera fortuita y al azar. Aquí obviamente Reichhammer se da cuenta de que a raíz de que muere su hijo, él tiene un padecimiento medular propiamente, que sería ese cáncer testicular, y obviamente que en un paradigma médico, pues no hay cura propiamente para un cáncer directamente. Existen lo que son Tratamientos. tratamientos, medicina, pero que en determinado momento va aminorando o alentando el avance de esa enfermedad. Cuando él empieza a darse cuenta de que en realidad la enfermedad es lo que a él le revela qué es lo que en realidad sucedió en su cuerpo, en su vida, es cuando si se sana esa percepción de lo que sucedió, automáticamente el cuerpo va a retirar la sintomatología. ¿Por qué? Porque ya toma conciencia de lo que sucedió y en ese sentido el cuerpo ya no necesita más avisar o dar noticia de que tiene que manifestar síntomas
para que él se percate de algo. Y ahí obviamente ese conflicto y esa nueva percepción genera que el cuerpo se sane. Exactamente. Entonces aquí lo que nosotros queremos compartir con ustedes es que la nueva medicina germánica va a dar las bases para entender el comportamiento humano desde otra lógica. Nosotros lo veíamos en el pasado, que la lógica era, bueno, yo tengo un síntoma, tengo alguna molestia física, voy a la farmacia, consulto al médico y me tomo una medicina. Con la nueva medicina germánica cambia completamente esta lógica en la cual nosotros nos hacemos conscientes de nuestras emociones y decimos, a ver, hace una semana, hace 15 días tuve una emoción o un evento traumático y eso me está generando esto que estoy sintiendo en este momento, en este presente. Entonces ya no se recurre a ir a tomar un analgésico, ir a tomar algo que nos inhiba esto que estamos sintiendo, sino que nosotros de forma consciente lo sentimos, lo percibimos, hacemos consciente por qué tenemos ese síntoma y nosotros sabemos de dónde viene porque lo hacemos conscientemente y ese es el momento justo en el que podemos sanar la percepción. Entonces lo que hace Reichhammer es cambiar la lógica de cómo nosotros veníamos desarrollando nuestro comportamiento humano a través de estos 4 errores de percepción. Exacto. Recordemos que la medicina tiene una lógica, es decir, la medicina va a curar a las personas, es decir, de afuera se cura adentro. Como Exacto. dice Karina, tú te acercas, la persona se acerca a un médico, ¿para qué? ¿El médico lo cura? No. El médico lo que le va a dar es un diagnóstico con ciertos formatos y ciertos parámetros. Ya que tiene el diagnóstico, entonces va a haber medicina específica que cure ese O inhiba padecimiento o esa. inhiba. Entonces, ¿qué sucede aquí? La cura viene de fuera. ¿Cuál es la nueva lógica que Reichhammer da? Es que dices, a ver, espera, la cura no viene de fuera, la cura viene de adentro, Exacto. por un error en una percepción en un momento dado. Entonces, ese error cuando se modifica y se direcciona a una interpretación correcta, ¿qué sucede? La cura viene de adentro. Al modificar ese conflicto se va a eliminar. ¿Por qué? Porque se sana. Y automáticamente el cuerpo sana, pero no necesita tomar de afuera absolutamente nada. Sí, y bueno, llega el punto en el que, como les venimos comentando, Reichhammer pierde su cédula, su permiso para seguir ejerciendo como médico, y él no le importa, sigue ejerciendo la profesión de médico. ¿Y qué ocurre? Incluso es encarcelado, Sí, incluso Reichhammer es llevado a la cárcel por estar ayudando a la gente a que ya no tome medicina, a que ya no haga uso pues de todos estos inhibidores de pastillas, de lo que ustedes se puedan imaginar que uno puede tomar psicotrópicos, todo este tipo de medicamentos que existen en las farmacias, y entonces él es llevado a prisión. exactamente. Y De hecho, en varios exacto, países lo tienen y tienen que viajar de un país a otro porque obviamente esta nueva medicina germánica abre clínicas con exacto. médicos que también están de acuerdo y que también se han dado cuenta de esto que se encontró. Entonces, obviamente, tiene que ir a varios lugares Uh -huh. y obviamente en determinado momento toda una estructura va atrás de él y obviamente, tras este objetivo que él tenía. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que en realidad es una aportación muy importante la nueva medicina germánica porque nos hace darnos cuenta que nosotros como humanos venimos desarrollando un comportamiento, una lógica, pero con este hallazgo, esta aportación que nos da Reichhammer, nos damos cuenta que en realidad nosotros mismos podemos sanar nuestra percepción de adentro hacia afuera, como lo Exactamente. está comentando Iván, que nosotros no necesitamos que alguien nos diga qué es lo que tenemos, sino que en realidad nosotros podemos hacer conscientes esta situación y podemos decir, tuve un trauma, tuve una situación, un evento complicado, no a lo mejor en un pasado muy cercano, sino a lo mejor en un pasado lejano, cuando éramos niños, o a lo mejor alguna situación que tuvo nuestra madre cuando estaba embarazada de nosotros, y entonces nosotros podemos hacer consciente ese conflicto y sanar todo lo que venía en el pasado. Por eso queremos comentarles que toda esta falsa percepción es por el pasado, porque en realidad, ¿por qué es falsa percepción?
porque en realidad es una ilusión, es algo que en realidad no es real. Entonces nosotros hemos venido creyendo que las cosas son de esta forma y nosotros las venimos manifestando de una forma inconsciente. Exacto. De hecho, aquí él tiene oportunidad de hacer registro y hacer una documentación de muchas enfermedades catalogadas como tal, obviamente que en determinado momento son mortales, como se les conoce en la medicina normal. Entonces, aquí obviamente a todas las personas en las cuales tiene contacto, existe siempre, siempre una experiencia que sobrepasó la capacidad, existe un trauma de alguna emoción vivida. Y obviamente a partir de ese punto es que se derivan estas enfermedades. Y tiene un registro muy completo de toda, y es donde obviamente él sustenta lo que está diciendo. Hammer muere el 2 de julio de 2017 en Noruega a los 82 años. Y bueno, como precisamente él venía trabajando, él no muere de la enfermedad que le dio a raíz de la muerte de su hijo. Él logra Exactamente. sanar, de hecho. Exactamente, él sana su percepción y de esta aportación al mundo para que todos sanemos nuestra percepción y nos demos cuenta que a lo mejor podemos tener esta falsa percepción en un conflicto físico, en un conflicto emocional, en un conflicto mental o en simplemente como lo comentábamos, a lo mejor es un vacío existencial que estamos teniendo y de ahí generamos una sintomatología que posteriormente se manifiesta en una enfermedad. Siempre que nosotros manifestamos una enfermedad en nuestro cuerpo físico es porque nosotros no fuimos capaces de gestionar algo. Y por eso se le llama falsa percepción, porque entonces el cuerpo es el que va a experimentar esa mala gestión, esa falta de gestión en alguno de los otros planos, o sea, a lo mejor en un plano emocional, si nosotros no fuimos capaces de gestionar una emoción, se va a manifestar como enfermedad, algún pensamiento que tuvimos, algún... Eh, sí, Exactamente. Aquí, precisamente, Hammer también menciona que la enfermedad es la cura. exacto, Es decir, él lo que dice, la nueva lógica es, dice, la enfermedad es la cura propiamente. ¿Esto por qué? Porque a través de la enfermedad, entre comillas la enfermedad, es que precisamente las personas deben de percatarse qué es lo que no procesaron o qué es lo que no gestionaron en su momento, como dijo Karina. exacto, La enfermedad va a estar presente hasta el momento en el que la persona tenga conciencia plena de lo que no gestionó, de lo que ni siquiera tal vez se dio cuenta que sucedió. Entonces, la enfermedad, ¿por qué va a desaparecer, entre comillas, la palabra? Simplemente se va a dejar de tener esa manifestación de síntomas hasta el momento en el que la persona toma conciencia, gestiona esa experiencia traumática o la que rebasó su capacidad. Hasta ese momento, el cuerpo ya no va a tener la necesidad, si decimos esa palabra, de manifestar ese aviso o sí. ese anuncio. Y es por eso que cuando se cambia, se modifica esa percepción errónea y equivocada, es que los síntomas desaparecen, porque ya no hay propósito del cuerpo de avisarle nada a la persona. Exactamente. Entonces, si nosotros vamos a suponer que nosotros hacemos conscientes que tuvimos un evento, un conflicto, y nosotros somos conscientes de esto, obviamente no va a aparecer nada en el cuerpo físico. Pero cuando nosotros no somos conscientes, no sabemos gestionar esta emoción, nos rebasó la emoción, fue una emoción muy intensa, fue un evento a lo mejor muy traumático lo que ocurrió, y nosotros no procesamos esta información, obviamente esto se va a manifestar en el cuerpo físico y nosotros pues lo vamos a ver como que es una enfermedad, pero en realidad el aporte que queremos dar ahorita es que todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida una situación que vamos a sentir que nos pueda rebasar, que pueda ser más de lo que nosotros esperamos, que puede ser a lo mejor un evento sorpresivo, ¿no? A lo mejor un accidente o algo que no nos esperábamos en el trabajo o algo que le ocurre a alguno de nuestros hijos, como en el caso de Hammer. Aquí lo importante es que como nosotros ya conocemos esta información, nosotros podamos
percibir por qué nos estamos sintiendo así. Nosotros podemos ser conscientes de este hecho antes de que se manifieste en el cuerpo físico, antes de que se dé estos síntomas. Nosotros podamos ser conscientes y digamos, bueno, a ver, ¿por qué ocurrió esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Y podamos hacer consciente esta situación. Y entonces obviamente ya no se va a manifestar en el cuerpo físico porque nosotros en otro plano de conciencia vamos a poder resolver esta situación y vamos a sanar esta falsa percepción. Exacto, hablamos de hacer un cambio de la lógica que hemos llevado hasta este momento. Un cambio de la lógica, un cambio de la percepción, ¿sí? Ya dejar esa lógica en la que la solución siempre va a estar afuera. La solución siempre la va a dar un tercero. Yo tengo que ir con ese tercero para que me solucione a mí mis problemas. Exacto. Es decir, todo lo que yo no logro gestionar, no logro procesar, entonces tengo que ir a una instancia, llámale un psicólogo, para que él gestione por mí lo que a mí me sucedió. Si es físico, vas con un médico para que el Exacto. médico gestione por mí lo que yo no pude gestionar. Se resume simplemente en, primero, hacernos responsables de nosotros, de gestionar propiamente las cosas y no delegar ese poder de gestionar en un tercero, porque invariablemente para ese tercero, en esa lógica un tanto distorsionada, nosotros somos simplemente uno más con síntomas que son un patrón que se repite, pero no somos considerados como una persona, sino simplemente un organismo que está presentando cierta sintomatología y entonces tiene que tomar ciertas sustancias. Sí, y ahorita que decía Iván, pues si te dan cuenta, todo es muy lógico. Si nosotros tenemos, como él comentaba, algo en el cuerpo físico, vamos a un médico. Si tenemos una situación emocional, vamos con un psicólogo. Si tenemos un trastorno mental, ya vamos a ir con un psiquiatra. Entonces aquí nosotros podemos ver, si nosotros siempre estamos yendo con el médico, hay una situación en el plano uno, que es la sobrevivencia. Si nosotros estamos yendo con un psicólogo, es porque hay algo en las emociones. Si nosotros estamos yendo con un psiquiatra, es porque hay algo en los pensamientos que nosotros no estamos viendo. Entonces, seamos capaces de identificar dónde está la falsa percepción, seamos capaces de identificar en dónde está lo que nosotros no estamos viendo, porque a través de esta identificación nosotros vamos a poder sanar la falsa percepción. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, lo que les queremos comentar es que es muy interesante todo esto sobre la nueva medicina germánica y que, bueno, a raíz de esto se han desarrollado muchas cosas más, se ha desarrollado, por ejemplo, ahora lo que le llaman holística, se han desarrollado muchas cosas a raíz de esto que desarrolla Reich Hammer, se dio apertura a que nosotros empecemos a ver las cosas de distinta forma y bueno, empezaron a desarrollar otras opciones. Entonces esto es muy importante porque nosotros ya no nos estamos canalizando tanto en lo que es la medicina, sino que podemos ver que hay otras opciones y entonces en realidad lo que abre Reich Hammer con la nueva medicina germánica es algo más grande. Nos abre muchas posibilidades en las cuales nosotros podemos ver que nosotros podemos sanar esa falsa percepción a través de muchos caminos distintos. Entonces creo que esta podría ser la aportación más grande, que nosotros vamos a sanar esa falsa percepción a través de muchos caminos, que Reich Hammer abrió esta puerta para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que no solo hay una opción, que es la Exactamente. medicina, hay muchas opciones. Entonces, bueno, pues creo que esta sería la aportación más grande que nos da Reich Hammer y bueno, él pasó quizá una vida muy, muy complicada, pero al final creo que cumplió su propósito. Exactamente. Como dijo Karina, dio muchas opciones y alternativas para poder dar solución a ciertos conflictos o a todos los conflictos propiamente. Y obviamente él como médico, podríamos decir que él se dio cuenta y se percató que por ahí no era el camino. Y obviamente tuvo que regresar el camino. Y obviamente Exactamente. toda la institución médica estuvo contra de él. ¿Por qué? Porque obviamente primero hay que reconocer que en determinado momento el camino que uno ha tomado pues no es el adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese camino hay muchas vidas de por medio en las cuales se llevan en la mano. Claro. Y hay que darnos cuenta aquí que la lógica es de que nadie debe de tener las vidas de nadie. Cada uno debe de tener su propia vida en la mano.
hacerse responsable y obviamente tomar una alternativa o un camino que precisamente no lleve a gestionar por un tercero. Exactamente, creo que fue la aportación más grande que nosotros podemos resolver cualquier conflicto, cualquier falsa percepción, si nosotros la hacemos consciente y que nosotros, como dice Iván, nosotros tenemos la solución, que no deleguemos este poder, no deleguemos nuestro poder en un tercero, que sí nos puede ayudar para saber y guiarnos por dónde estamos, pero que no podemos seguir delegando todo en un tercero, porque en nosotros está la sanación, en nosotros está darnos cuenta de esta falsa percepción y sanarla. Exacto. Lo que nosotros generamos, nosotros podemos solucionarlo. Sí, y bueno, pues creo que fue una charla bastante interesante y bueno, les agradecemos que hayan estado ahí. Sí, pues nos da mucho gusto poder contar con ustedes y pues nos vemos, nos escuchamos para la Para la siguiente siguiente semana. Que semana. tengan muy bonita semana. Hasta luego. Hasta luego y muy bonito día.